a mis compañeras que bajáramos de manera organizada a intentar desarrollar nuestra protesta en lo que entendíamos que se estaba produciendo entonces una vulneración de la propia capacidad de autogobierno y de las instituciones de Cataluña. Una vez que ya conocíamos todos los hechos que se estaban produciendo, iniciamos un proceso de convocatorias de concentraciones en protesta de lo que estaba pasando. Había unas 30 o 40 personas representando lo que se podría decir el mundo cultural, universitario, sindical, patronal, me parece que también. Hablaron todos y siempre llamando a la paz, los primeros como siempre Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. Los representantes de los dos sindicatos, Comisiones Obreras y UGT, de entidades deportivas, de entidades de federaciones, de asociaciones de vecinos, de padres y madres de alumnos y algunas más. Actué y me acerqué por mí misma, como tanta gente que encontré ese día. Yo creo que predominaba claramente ese ambiente, individuos, familias, grupos, amigos que se acercaban a ese lugar. Creo que 2,3 millones de personas desobedecimos aquella resolución del Tribunal Constitucional, porque sin autodeterminación es el delito, yo me declaro abiertamente culpable y reincidente.